Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Congreso TV 21.2 sobre la reforma al Poder Judicial, una reforma que ha generado una diversidad de opiniones. Y para ello hay que conocer el origen y cuáles son los principales momentos que acompañan esta reforma hasta llegar al Congreso de la Ciudad de México. Vamos a verlo. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores, en los congresos serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 357 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Luego de aprobarse en comisiones, el 10 de septiembre el dictamen pasó al Pleno del Senado, hasta donde llegó un grupo de manifestantes, por lo que se declaró un receso indefinido. Los senadores se trasladaron al centro histórico, al recinto de Xicoténcatl como sede alterna. Finalmente, con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones, el miércoles 11 de septiembre la reforma al Poder Judicial fue avalada por la Cámara Alta. La minuta fue turnada a los congresos locales. Ese mismo miércoles 11 de septiembre, el Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar la reforma constitucional con 41 votos a favor, y este jueves, el Congreso de la Ciudad de México discute el dictamen en su carácter de constituyente permanente. De esta manera, la minuta fue enviada a los congresos locales para su análisis y discusión. Así, el Congreso de la Ciudad de México se reunió este jueves 12 de septiembre en su carácter de constituyente permanente para analizar y discutir la propuesta. Momentos previos al inicio de esta importante discusión en el Congreso de la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada Miriam Saldaña. Nos encontramos con la diputada Miriam Saldaña. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muy contenta. Tú sabrás que desde anoche llegamos, la mayor parte de los diputados, para prepararnos para este día, porque es un día histórico. Es un día histórico. El día de hoy seguramente estaremos constatando que la mayoría de los congresos estamos votando a favor la reforma judicial. Y así como también estamos viviendo momentos inéditos, por primera vez después de 200 años de historia tenemos a una mujer presidenta, así pues todas las cosas tienen que transformarse y el Poder Judicial no puede quedar rezagado ante todas esas reformas, porque ya era una cultura, una mala cultura, el pensar que solamente los pobres y los tontos estaban en la cárcel y todo mundo sabía que los grandes delincuentes de cuello blanco libres por ahí. Entonces, esta reforma, además de tener un fondo muy sustancial en la Constitución, además es un cambio de chip en la mentalidad de cómo vamos a ver la justicia ahora. El día de hoy se culmina
toda esa serie de debates, toda esa serie de discusiones. O sea, que al final de cuentas toda democracia se debe al debate, ¿verdad? No todos pensamos igual y todo mundo está en su derecho de pensar diferente. Pero el día de hoy, digamos que ya es la cereza del pastel, se culmina, se cierra este ciclo y por supuesto que seguimos. Los congresos son espacios constituyentes donde siempre se están debatiendo las futuras y nuevas leyes. Entonces, seguiremos con este proceso. De la misma forma, tuvimos la oportunidad de platicar con el diputado Alejandro Carvajal. Veamos un fragmento de su entrevista. Si bien es cierto, ya se tiene hasta este momento 18 congresos aprobados en su mayoría, la verdad es de que la Ciudad de México no nos podemos quedar atrás, porque para los capitalinos es sumamente importante el hecho de que tengamos una reforma al Poder Judicial, porque hay muchos vicios enquistados, no tan solo en el ámbito federal, sino lo tenemos que bajar y traducir esto al ámbito local, que nuestra injerencia e importancia es la Ciudad de México. Claro, ya lo platicábamos hace un momento con respecto a la importancia de que la ciudadanía se involucre en este tipo de discusiones que sin duda alguna, bueno, pues van a impactar de alguna u otra manera la vida pública. Es correcto, porque al final del día el objetivo, miren, parecería que la reforma al Poder Judicial está en las altas esferas, los ministros, el tema del nepotismo en el Poder Judicial, pero no. La realidad y la esencia de la reforma al Poder Judicial es traducirle en beneficio al ciudadano común. Cuando cualquier ciudadano se acerque al Poder Judicial, a los juzgados, y tenga la solución de manera pronta y expedita de un intestado, de una testamentaría, de un juicio de divorcio, de un juicio ejecutivo mercantil. Yo soy abogado de profesión, he sido postulante y nos señalan fechas de audiencia con 8 meses de diferencia. No puede ser posible. Ahí ya se rompe el principio fundamental de pronta y expedita la aplicación de la justicia. Es por ello que en cuanto esta reforma judicial se refleje en beneficio para la población, es ahí el verdadero éxito de esta iniciativa del presidente. En punto de las 9 de la mañana dio inicio la sesión del Congreso de la Ciudad de México en su carácter de constituyente permanente con un llamamiento al orden por parte de la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Además, se desencadenó un breve debate con respecto a una moción suspensiva. Vamos a verlo. Siendo las 9:03 del día 12 de septiembre del 2024, esta presidencia declara instalado el Congreso de la Ciudad de México en carácter de constituyente permanente. Se abre la sesión. Está a discusión la minuta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 329, fracción 2 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Abriremos el registro de oradores. Presidenta, nuestro reglamento es muy claro y dice que cuando una minuta en materia de reforma constitucional se turna a este Congreso de la Ciudad para ser parte del constituyente permanente, se sigue el procedimiento ordinario de discusión y por tanto toda moción, por supuesto, que puede ser interpuesta como lo hacemos en tiempo y forma la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Lo que se está intentando aquí es callar la voz de oposición, callar a los cientos, a los miles de mexicanos que estamos en contra de esta reforma tóxica. No es posible, Presidenta, que iniciemos esta tercera legislatura dando una interpretación que está, por supuesto, por demás alejada de la realidad y alejada de nuestro sistema jurídico mexicano. Sobre todo porque este Congreso sí tiene facultades para establecer la moción suspensiva, la moción de orden, cualquier tipo de moción, también para que haya oradores a favor, oradores en contra, para que haya razonamiento de voto de cualquiera de los diputados que constitucionalmente tienen el derecho de hacerlo y no como se está planteando en este momento, que ni siquiera se le quiere dar entrada a la moción suspensiva. No obstante que 5 amparos, 5 jueces federales ordenaron que no se vote esta reforma en ningún congreso estatal, esta tercera legislatura, y hacer una reforma constitucional diciendo que no nos importan las órdenes de los jueces. No podemos hacer una reforma en materia de justicia cometiendo injusticias, porque ni la Constitución ni la justicia se negocian. Somos apegados a la legalidad, a la legitimidad. Y basta decir que ya dieron lectura al artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México
y de igual manera al artículo 329 de nuestro reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que avalamos y compartimos plenamente la postura hoy tomada por la mesa directiva de este Congreso de la Ciudad, porque ninguna artimaña política puede estar por encima de la ley. La gente ha decidido. La gente el 2 de junio ha refrendado la confianza en la transformación y aquí estamos para defender la voluntad del pueblo. Procedemos a la votación de la moción suspensiva del diputado Alejandro Carvajal. Desechada la propuesta, diputada presidenta. Y yo hoy llamo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros del Partido Verde, en especial a ustedes. Y les digo por qué. Porque de este lado sé que hay consigna en aprobar esta reforma, pero está en ustedes el que ellos tengan las mayorías. ¿Saben qué va a pasar? Cuando ya no los necesiten y concreten sus reformas, los van a desechar, los van a perseguir y los van a encarcelar. Eso es lo que va a pasar con ustedes, compañeros. Por eso valdría la pena que reflexionaran su voto. En sus manos está la defensa de la República. Hoy el Partido Verde tiene la posibilidad de estar del lado correcto y de evitar que la República se vea hundida. Hoy somos nosotros, al rato los perseguidos serán ustedes cuando ya no los necesiten, compañeras y compañeros. No a esta reforma judicial. Y vamos, todo el grupo parlamentario del PAN en contra. Diputado Rubio, por su preocupación para el Partido Verde. Mientras nosotros actuemos con nuestro pensamiento claro, valores y apegados a derecho, no se preocupen, no nos va a pasar nada. Hay que portarse bien para saber que la justicia siempre llega. Es decir, ¿cómo usted nos pide un voto diferenciado si los 5 millones de personas que votaron por el Partido Verde votaron sabiendo que venía una propuesta por parte de la transformación al Poder Judicial? Malo sería no votarla a favor, porque estaríamos traicionando el voto de esas 5 millones de personas que creyeron en un proyecto y que nos dieron nuestro voto de confianza. La minuta que estamos debatiendo es un asunto de la mayor trascendencia histórica, pues con su aprobación daremos un paso gigantesco en la modernización de nuestros esquemas institucionales, a fin de que sea capaz de resolver los problemas cotidianos en materia de acceso a la justicia que aquejan a las personas y, sobre todo, responda a los intereses de una ciudadanía cansada de la corrupción. Plantea un cambio en el diseño institucional al sustituir el Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial, con la intención de agilizar la impartición de justicia al tiempo de colocar un tope a las remuneraciones de las personas juzgadoras. Después de ser aprobada esta minuta de reforma al Poder Judicial, tuvimos la oportunidad de platicar con Andrés Ataide, coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien nos dijo lo siguiente. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, contento y muy orgulloso de las mujeres y de los hombres valientes del grupo parlamentario del PAN. Somos la resistencia y en congruencia con lo que se votó el pasado 2 de junio, por supuesto votamos en contra, los 15, de lo que nosotros consideramos es una mal llamada reforma al Poder Judicial. Diputado, justo acabamos de vivir una sesión muy intensa en el Congreso de la Ciudad de México con mucho debate. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre este debate que hubo aquí en el Congreso? Mira, de entrada decirte que lamento mucho tener que decir que sí hubo un intento de que quienes pensamos diferente no pudiéramos expresar nuestra opinión. Al final me parece que hubo sensatez, mucha sensatez por parte de la mesa directiva y se tuvo la oportunidad de que cada uno pudiera razonar su voto. Que no es una concesión, es un derecho que tenemos quienes pensamos diferente y también quienes están de acuerdo con, en este caso, con la reforma al Poder Judicial. Me parece fue una sesión en donde se plantearon los argumentos de parte de la alianza oficial del por qué a favor, nosotros por supuesto del por qué en contra, y a final de cuentas parece lamentablemente esta reforma
ya fue aprobada por más de 17 congresos locales y el tiempo, yo estoy seguro, nos dará la razón que lejos de mejorar el sistema de impartición de justicia en el país y en las entidades federativas, más bien lo va a entorpecer. Diputado, ¿qué corresponde a la ciudadanía una vez que sea aprobado en los congresos locales? Estar muy atenta. Me parece que todavía no se ha medido la magnitud, la repercusión que va a tener ya la aplicación de esta reforma al Poder Judicial. Se han dado muchos datos, muchas cifras, muchos argumentos, pero por ejemplo a mí lo que más me preocupa es que es mentira lo que se ha dicho, que tú vas a poder votar por alguna conocida o conocido que esté apasionado sobre la impartición de justicia. Es mentira que vayas a poder votar por una abogada o un abogado con experiencia. Es mentira que vas a poder votar por un joven brillante. Más bien, la reforma consiste en que se va a poder votar, sí, por entre muchísima gente, pero muchísima gente que va a estar palomeada, esa es la realidad, por el gobierno y por Morena. Entonces van a ser jueces, magistrados, que lejos de serle leales a la Constitución, más bien le van a ser leales a los grupos de poder que votaron por ellos. Diputado, un comentario final para las y los capitalinos que siguieron esta transmisión. Que estén atentos, que en el grupo parlamentario del PAN, aquí en la Ciudad de México, tienen 15 guerreras, 15 guerreros, apasionados por el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, también por supuesto del país, y que en congruencia vamos a seguir votando de esta manera. Esas fueron las palabras del coordinador del grupo parlamentario del PAN, Andrés Ataide, y ahora nos encontramos con la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México el día de hoy fue algo muy importante para las y los capitalinos. ¿Podrías narrarnos, contarnos qué sucedió el día de hoy? Pues hace unos minutos acabamos de aprobar la reforma al Poder Judicial que nos enviaron del Senado de la República. Nos correspondía a los congresos locales poder aprobarla para que pudiese ya surtir sus efectos. Entonces, pues aquí en la Ciudad de México, en esta tercera legislatura, hemos aprobado la reforma al Poder Judicial. Esta reforma tiene 3 características. La primera es que obviamente las y los ciudadanos podamos elegir de manera libre, pacífica, democrática, ¿no? Jueces, magistrados, que es súper importante. La segunda cosa que tiene que ver es con terminar con los privilegios y que se pueda vivir en la justa medianía, como bien lo dice nuestro presidente, el mejor presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, porque pues sí, de repente es como muy disparitario el que unos pues ganen más que el propio presidente y pues como que trabajen muchísimo menos. Y la tercera cosa y más importante que a nosotras, lo hablo en mi término de ser mujer, madre de una niña de 14 años, es que ya nos cansamos. Ya estamos hartas, ya nuestras voces de repente como que sentimos que no hay eco, porque vemos que todos los días pasan cosas que dejan salir a violadores, que dejan salir a feminicidas, que siguen protegiendo a los delincuentes de cuello blanco, que siguen protegiendo a las personas que se dedican a actividades ilícitas. Ya nos cansamos y creo que nos merecemos un mejor poder judicial. Yo lo he venido platicando en todos los foros en los que he participado. ¿Por qué si elegimos al Poder Ejecutivo, a los poderes legislativos, por qué no elegir también al Poder Judicial si es parte de nuestro régimen democrático? ¿Qué puede esperar la ciudadanía ya que esté publicada esta reforma? Pues lo que puede esperar es que se empiece a transformar, ¿no? Creo que lo más importante es empezar el proceso de transformación, que no va a ser nada sencillo. Va a seguir habiendo diversas resistencias, pero miren, ya empezamos. Lo más importante es que la base jurídica que va a lograr la transformación, hoy lo hemos consolidado, lo hemos logrado, y pues ahora sigue, ¿no? Después de que pase esto, empezar también la charla, la plática, el diálogo para el tema de la ciudad en la reforma al Poder Judicial de esta ciudad, que lo quiero decir de paso y quiero reconocer el extraordinario trabajo que ha hecho el magistrado Guerra, presidente del Poder Judicial en esta ciudad, la sensibilidad con la que ha retomado este tema. Es decirles que nosotros estamos en la mejor disposición de poder dialogar, porque nuestra intención jamás es afectar los derechos de la gente ni de los trabajadores, al contrario, es coadyuvar para mejorar también las condiciones laborales
pero poniendo siempre en el centro la necesidad de la gente de la procuración, de justicia equitativa, que ya no sea tan cara, ¿no? Y justa, que es lo principal. ¿Por qué es importante que la ciudadanía esté informada de este tipo de temas? Pues porque desafortunadamente de repente creo que lo que no les interesa es lo que la ciudadanía está pensando o sintiendo, y entonces como que se intenta transgiversar, ¿no?, la información real con puntos de vista políticos. ¿A qué me refiero? Hoy en este debate que tuvimos, por ejemplo, se decía que cómo se iba a votar por los magistrados, que por los jueces, que era una mentira. Y me parece que desacreditar la capacidad que tenemos los mexicanos, los ciudadanos, de saber cómo ejercer nuestros derechos, pues es lamentable, ¿no? Porque tú no puedes cuestionar el que una persona no sepa cómo votar por el Poder Judicial. O sea, creo que eso es muy complejo. Segundo tema, nosotros en la discusión de repente se decía que se iban a despedir personas del Poder Judicial, y eso es, se los digo de frente diciéndoles que no es verdad. Queremos terminar con los privilegios que tienen muy poquitos sobre toda la base de los trabajadores que hay en el Poder Judicial. Otra cosa más que se dijo como una mentira reiterada que se estuvo comentando: los ministerios públicos, las fiscalías, pues de eso estamos hablando. O sea, queremos abrir el diálogo con el Poder Judicial de la ciudad. Amigas, amigos, de la ciudad. Lo que hoy aprobamos fue la reforma a nivel federal, ¿no?, que nos obliga después, pues obviamente, a empezar la charla, la discusión en el tema de la ciudad. Entonces, me parece que lo más importante es que ustedes tengan la información certera, verídica, que no les engañen, que no los utilicen con fines políticos, porque de por sí ya es bien complejo hablar de temas de procuración de justicia. Imagínate tú cuántas miles de personas no están hoy privadas de su libertad, por ejemplo, sin una sentencia, ¿no? Y pues atrás de una persona que está privada de su libertad no solamente es la persona, es todo el entorno familiar que conlleva esto. Y pues no es un año, hay personas que tienen hasta 40 años, ¿no? Nuestros pueblos originarios, yo lo decía un poco en el debate, creo que el tema de la discriminación, del clasismo, del racismo, es algo que tenemos que erradicar y eliminar entre todas y entre todos. Entonces, pues que no se dejen engañar. Esta reforma que hoy aprobamos tiene en el centro que no se utilice más a la ciudadanía y que la justicia sea de veras pronta y expedita, como lo dicen las leyes. Y me parece súper importante que uno de los temas principales de la Cuarta Transformación es la austeridad, vivir en la justa medianía. ¿A qué me refiero? Pues que en lugar de que todos esos miles de millones de pesos terminen en un grupo, que se dispersen entre toda la ciudadanía, que se ocupen en becas, que se ocupen en acciones pues de más carreteras, ¿no?, que se ocupen en las mujeres, en las niñas, en los niños, en mejorar el entorno social donde uno vive, porque nos quejamos de que hay injusticias, ¿no?, nos quejamos de que hay inseguridad, pero ¿cómo le abonamos para transformar la realidad social de la gente, ¿no? No solamente hablar de inseguridad se resuelve con más policías, se resuelve mejorando el entorno de la ciudadanía, y eso se ha hecho en este gobierno, se ha hecho de manera contundente, combatiendo la corrupción de manera directa. Ya por último, diputada, se habló durante tribuna que ya ocurrió una transformación en el Poder Ejecutivo, una transformación en el Poder Legislativo y que ahora viene una transformación en el Poder Judicial. ¿Esta transformación cómo será? Pues yo espero que con mucha responsabilidad, ¿no? Yo espero que esta transformación que viene al Poder Judicial, lo voy a seguir diciendo en todos los espacios donde yo esté, no es la transformación que quiere Morena o los diputados locales, federales o los senadores, no. Esta transformación tiene que ver con la urgencia de las madres que gritan
todos los días y que buscan justicia, ¿no? Esta transformación tiene que ver con las colectivas de mujeres buscadoras, que es una cosa terrible. Esta transformación tiene que ver con las madres, hijas, esposas, hijos de las personas recluidas por mucho tiempo sin una sentencia. Esta transformación tiene que ver con que el recurso público que es tuyo, que es mío, que es de todos nosotros, pues se utilice en lo que la gente realmente necesita y que no termine condensado solamente en un sector que sí se resiste a que esos privilegios terminen. Ya lo escuchó usted, estas fueron las palabras de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo. ¿Qué sigue? Que permanezcamos informadas e informados sobre todo lo que acontece, no solamente en el Congreso de la Ciudad de México, sino también a nivel nacional sobre esta importante reforma al Poder Judicial. Yo soy Germán Martínez y nos vemos hasta la próxima.